Bueno, y volvemos a la programación de siempre, no se olvide en comentar, dar un like y suscribirse. Sin más contratiempos, vayamos a lo que venimos. ¿Un apostador como un héroe? Capítulo 1. Arco 1. Una apuesta. Desde hace generaciones, el mundo cambió. Ya nadie se sorprende al ver a un niño prender fuego con sus manos o a una mujer flotando en el aire sin esfuerzo. Lo llaman Kirk, un don que define el destino de la mayoría. No siempre fue así. Hubo un tiempo en que los humanos eran solo eso, humanos. Pero, un día, sin aviso, el primer niño con una habilidad especial nació en China. Pronto, este milagro se expandió, y en menos de un siglo, el 80% de la población mundial poseía algún tipo de Kirk. No pasó mucho antes de que la sociedad se transformara por completo. Con grandes poderes, vinieron grandes problemas. El crimen aumentó cuando aquellos con habilidades extraordinarias comenzaron a usarlas para su propio beneficio. Las leyes, diseñadas para una humanidad sin poderes, eran inútiles contra alguien que podía atravesar paredes o incendiar un edificio con un chasquido. Fue entonces cuando nacieron los héroes. Ser un héroe dejó de ser un simple acto de altruismo. Se convirtió en una profesión, un símbolo de justicia y orden. Para convertirse en uno, era necesario asistir a academias especializadas como la prestigiosa UA, donde los aspirantes entrenaban no solo para dominar sus quirks, sino también para aprender tácticas de rescate, combate y manejo de crisis. Solo los mejores lograban graduarse, obteniendo la licencia que los convertía en héroes profesionales. Pero la luz siempre proyecta sombras. No todos aceptaron este nuevo orden. Algunos creyeron que la sociedad dependía demasiado de los héroes, convirtiéndolos en figuras intocables mientras el resto quedaba en segundo plano. Y así nacieron los villanos. Criminales con quirks que usaban sus habilidades sin restricciones. Algunos eran simples ladrones, pero otros tenían objetivos más oscuros. Así es este mundo. Una sociedad donde la justicia y el caos chocan constantemente. Los héroes luchan para mantener el orden, los villanos buscan derribarlo, y en medio de todo, están aquellos que solo quieren sobrevivir. Al final del día, lo que define a alguien no es su Kirk, sino la forma en que lo usa. Dios, debo apurarme. Me encontraba corriendo por la calle a toda velocidad, mis piernas moviéndose con la agilidad de alguien que sabe exactamente cómo sortear obstáculos. Usaba un poco de parkour, saltando sobre las barandillas, esquivando a los transeúntes y saltando de un lado al otro para acortar el camino lo máximo posible. Si llego tarde a clases otra vez, estaré en problemas. La directora ya me tiene jurada. ¿Por qué demonios me quedé tanto tiempo en las malditas máquinas tragamoneda? Ni con mi Kirk pude ganar, ¿cómo era posible? Al menos la puerta del instituto sigue abierta. Algo de suerte aún me acompaña. Sonreí brevemente, sintiendo que la adrenalina seguía corriendo por mis venas. Sabía que ya no podía perder ni un segundo más. Corrí por el pasillo, mi respiración agitándose mientras sorteaba a los estudiantes que caminaban sin rumbo, ajenos a mi carrera contra el tiempo. Había algo raro en el ambiente, una especie de tensión flotando en el aire. ¿Por qué todos van al patio principal? Mi curiosidad aumentó, pero era un problema para después. Lo único que quería en ese momento era que la profesora me marcara la asistencia. No puedo faltar otra vez, o voy a estar en problemas. Pasé entre estudiantes, esquivando mochilas, papeles que volaban, algunos incluso me miraban confundidos mientras me desplazaba entre ellos, casi como una sombra. Mi mente seguía en lo mismo. La maldita máquina, la directora, el tiempo. ¿Qué hora es? Miré rápidamente mi reloj, ya casi era tarde. Me sentía aún más presionado. Mi cuerpo, que ya había superado el cansancio por la adrenalina, saltó un par de escaleras mientras las puertas al aula se acercaban. ¿Llegaré? No había mucho tiempo para responderme, solo seguir corriendo. Cada paso, cada movimiento, contaba. Con esa idea en mente, me lancé de nuevo hacia adelante, mis pies apenas tocando el suelo mientras seguí soteando a estudiantes que salían de sus clases, casi como sombras que se desvanecían antes de que pudiera tocarlas. Vamos, rápido, rápido, no corras por los pasillos. Gritó una voz conocida. Lo siento, Zoe. Si llego tarde, la directora me mata, respondí sin detenerme, ignorando completamente su advertencia. De repente, sentí un fuerte agarre en mi cuello que me obligó a frenar de golpe. Idiota, ¿no te enteraste? Dijo Zoe, tirando de mi cuello. 16 años, su estatura no la sé exactamente, creo que 1,70 o menos.
de las más destacadas en la institución. Inteligente, fuerte, confiable y con un Kirk de mutación que le otorgaba características de dragón. Su fuerza sobrehumana, la capacidad de lanzar fuego por la boca, unos cuernos y cola, bueno, en general, lo que uno esperaría de un dragón. Pero para mí, era solo una chica con un pésimo carácter. Oye, suéltame. Dije mientras intentaba librarme de su agarre. Solo escucha, idiota, respondió, implacable. Todos tenemos que estar en la sala principal de la institución, por órdenes directas de la directora. ¿Y la asistencia? Pregunté mientras sentía cómo me arrastraba con la ayuda de su cola, que usaba como una especie de correa. La marcarán después de la noticia importante que darán hoy, contestó sin más. Zoe me arrastró sin miramientos, como si fuera un muñeco. No me importaba, porque aunque estuviera siendo regañado, agradecía haberla tenido cerca. No todos los días tienes a alguien como Zoe a tu lado, especialmente cuando las apuestas en las que me meto siempre acaban siendo una ruleta rusa. ¿Te has dado cuenta de lo que haces, idiota? Me espetó con voz firme, sin soltarme en ningún momento. ¿Qué? Dije sin mucha emoción, porque ya sabía lo que me diría. Zoe siempre tenía algo que decir cuando llegaba tarde, aunque el mal carácter no era algo que me impresionara. No entiendo cómo llegas tarde cada vez que tenemos clase juntos. Estás arruinando tu futuro. Dijo, frunciendo el ceño. Te he visto jugar con la suerte desde que entramos, pero no es normal, Alex. Es irresponsable. Tampoco es para tanto, Zoe. No estoy haciendo nada malo. Solo apuesto y gano, ¿qué hay de malo en eso? Le respondí con una sonrisa perezosa, mientras trataba de ignorar su mirada fulminante. Es una forma tonta de ver las cosas. No me importa si te crees el rey de la suerte, pero si sigues por ese camino, terminarás en problemas serios. Yo me limité a encoger los hombros. ¿Qué esperas que haga? Si las apuestas van mal, siempre tengo una salida. Es como un juego para mí, no le doy tantas vueltas. Además, lo que me importa de verdad es ganar dinero. Y tener buenas probabilidades de que la suerte esté de mi lado no es algo que pueda dejar pasar. Eres un idiota. Zoe me soltó con fuerza, liberándome de su agarre, solo para arrastrarme otra vez por el pasillo. Gracias por lo de siempre. Dije con una media sonrisa. No es por ti, es por la directora. Respondió sin mirar atrás. ¿Sabes cuánto me molesta tener que andar detrás de ti? Al menos no lo hacía solo por mí, aunque me parecía que Zoe no soportaba mi actitud relajada. Eso no me importaba demasiado, mi Kirk me daba más que suficiente para no preocuparme. Mi Kirk se llama jugada afortunada, y básicamente hace que la suerte esté de mi lado, siempre y cuando me la juegue en grande. Entre más riesgosa sea la apuesta, más probable es que el resultado me favorezca. Suena genial, ¿no? Pero no es como si pudiera elegir el resultado exacto, solo aumento mis chances de ganar. Por ejemplo, si apuesto todo mi dinero en un número de la ruleta, hay una alta posibilidad de que gane. Pero si apuesto algo pequeño o sin mucho riesgo, mi Kirk apenas hace efecto. Es como si el destino dijera, si no estás dispuesto a perder en serio, tampoco ganarás en grande. En la vida diaria, esto me ha hecho un maestro en las apuestas. Pero en combate, bueno, digamos que no siempre quiero arriesgar el cuello solo para ver si la suerte me sonríe. Nos acercábamos a la sala principal, y ya empezaba a ver el bullicio. Cuando llegamos a la sala principal, donde los estudiantes ya estaban acomodados en sus lugares. La directora, como siempre, subió al estrado y comenzó su discurso. Estimados estudiantes, empezó, su tono de voz monótono y lento. Hoy es un día especial, uno que marcará un antes y un después para nuestra institución, lo que seguía no lo escuché. Ni siquiera intenté. Me quedé en mi lugar, buscando rápidamente mi celular en el bolsillo. ¿Quién podía aguantar a la directora durante tanto tiempo? Siempre hablaba como si estuviera recitando la misma charla aburrida una y otra vez. Mientras ella continuaba hablando de la historia de la academia, de su prestigio, de los logros que habíamos conseguido como institución, mis ojos estaban fijos en la pantalla de mi teléfono. No me importaba. Nada de eso me preocupaba. Me encontraba buscando alguna nueva apuesta en línea que pudiera hacer más tarde. A fin de cuentas, era lo único que me mantenía entretenido. A mi lado, Zoe no era diferente.
Sabía que se estaba concentrando en lo que la directora decía, pero su postura rígida y su mirada fija en el estrado me daban a entender que no pensaba en nada más que en lo que estaba a punto de anunciar. Mientras yo ignoraba el discurso, ella se levantó y se dirigió al asiento más cercano a los profesores, seguramente para que la viera bien, como siempre. Finalmente, la directora hizo una pausa y me pareció escuchar algo importante. Hoy tenemos una noticia muy relevante, dijo, finalmente cambiando de tono. Nos complace anunciar que nuestra institución ha llegado a un acuerdo con la Academia UA para unirse en un convenio especial. La sala comenzó a murmurar. Como parte de este acuerdo, la UA nos ha otorgado 2 cupos para 2 estudiantes, podrán ingresar directamente a sus clases. Los elegidos podrán ingresar a las clases de héroes, o, si lo prefieren, a las clases generales, en caso de que deseen continuar con una formación más clásica. De cualquier manera, es una oportunidad única. Tener en tu currículum el haber formado parte de la Academia UA es un honor que pocos pueden decir, explicó la directora, dejando que sus palabras calaran en los estudiantes. Pero a mí, sinceramente, todo eso me sonaba vacío. UA, clases de héroes, me importaba un carajo. A mí lo único que me atraía de esta academia era el dinero, y si ser un héroe me ayudaba a conseguirlo, entonces ya lo pensaría. Pero lo dudaba. Me centré de nuevo en mi celular. Mientras la directora seguía dando su discurso, Zoe, como era de esperarse, se acomodó perfectamente en su asiento, prestando atención a todo, como si cada palabra fuera un tesoro. Sabía que ella querría uno de esos cupos, y probablemente lo lograría. Después de todo, con su quirk y su personalidad, no había duda de que era una de las mejores. Pero yo solo quería saber qué tan buena era la apuesta que podía hacer más tarde. Y si alguna de esas ofertas podía sacarme algo de dinero. Mientras la directora seguía hablando sobre la UA y las oportunidades que eso representaba, me permití un breve momento de lucidez. Dejé de mirar mi celular por un segundo, lo suficiente para que mis pensamientos empezaran a fluir. ¿Qué demonios estoy haciendo con mi vida? Finanzas. Eso era lo que me rondaba últimamente. ¿Podría dedicarme a eso, hacer algo con mi quirk de probabilidad? Siendo honesto, podría ganar mucho dinero con eso. Solo necesitaba encontrar las apuestas adecuadas y los riesgos correctos. Mi quirk no era el mejor para ser un héroe, ni el más espectacular como los de otros, pero era perfecto para hacer dinero rápido. Probabilidades, riesgos, a mayor riesgo, mayor recompensa. Y eso era todo lo que necesitaba, ¿verdad? El dinero. No quería complicarme con las grandes decisiones de la vida. La verdad, el futuro parecía sencillo si pensaba en eso. Podía jugar con las probabilidades, arriesgarme lo mínimo, y al final, obtener lo que quería sin preocuparme por nada más. De pronto, algo me sacó de mis pensamientos. Miré hacia el asiento de Zoe, donde se había acomodado perfectamente. Ahí estaba, como siempre, tan seria, tan imponente. Ella sí tenía un propósito, un destino. Heroína. Eso era lo que quería ser. Lo había dicho tantas veces, y muchos lo confirmaban. Sabía que para ella, la idea de ser una heroína era algo más grande que una simple profesión. Ser heroína no era solo una carrera para Zoe, era como un llamado. A pesar de su carácter insoportable, su estricta manera de ver las cosas, Zoe no podía soportar la injusticia. Siempre estaba ahí, dispuesta a ayudar a los demás, aunque para mí eso fuera innecesario. No me malinterpreten, de alguna forma la respetaba. Había más de una vez en que me había ayudado, aunque no lo pidiera, y si le preguntaras, probablemente diría que lo hacía por corrección. No soportaba ver algo mal y quedarse de brazos cruzados. Quizás por eso siempre terminaba ayudando a las personas, incluso a alguien como yo, que ni siquiera le importaba hacer lo correcto. ¿Valía la pena? Lo dudaba. Zoe podría decirme 1000 veces que su sueño era salvar a personas como su padre, pero no me convencía. Pero bueno, si ella seguía en su camino, no era mi problema. Cada quien elige lo que quiere hacer con su vida, y si ella quería ser una heroína, allá ella. Yo prefería una vida más tranquila, aunque la emoción no me faltaba. Podía apostar y hacer dinero sin preocuparme por arriesgarlo todo. Mi quirk de probabilidad no era para aventuras heroicas, era para tener un futuro seguro, lleno de ganancias y sin la necesidad de meterme en peleas mortales. Al final, yo solo quería quedarme con lo bueno de todo. Me reí por lo bajo, un poco irónico, mientras seguía mirando la pantalla de mi celular. ¿Qué filosófico me estoy poniendo, eh? Pensé para mis adentros, y me encogí de hombros. No era lo mío, en absoluto.
¿En serio? ¿Quién rayos pensó que yo podría ponerme a pensar tan profundamente sobre mi futuro y todo eso? Al final del día, la respuesta era simple: dinero y emociones fuertes. Y eso era todo. La directora, mientras tanto, seguía su discurso aburrido, hablando sobre la gran oportunidad que se les presentaba. Al final, hizo una pausa dramática, y todos los ojos se fijaron en ella mientras anunciaba el primer cupo. Este cupo será otorgado a la señorita Zoe Sánchez, la joya de nuestra academia, dijo, señalando a Zoe con una sonrisa triunfal. El aplauso que siguió fue, como siempre, más por compromiso que por verdadera admiración. Todos sabían que Zoe era una de las mejores estudiantes, una de las más fuertes, y tenía el Kirk de dragón, por lo que este tipo de cosas siempre se sentían predecibles. Yo, por mi parte, simplemente aplaudí con una mano, la otra firmemente sosteniendo mi teléfono. No me importaba. Ya sabía que lo había ganado, y no era algo en lo que quisiera involucrarme demasiado. Zoe, por supuesto, se levantó con su postura digna y confiada, caminando hasta el escenario sin un atisbo de emoción en su rostro. No era una sorpresa para nadie. La directora, sonriendo satisfecha, continuó. Y el segundo cupo, hizo una pausa, dejando la tensión en el aire. Será otorgado mediante un sorteo. Un murmullo de emoción recorrió la sala, y algunos estudiantes empezaron a mirar alrededor, buscando a los posibles elegidos. Yo sabía lo que venía. Me sentí observado por un par de miradas que caían sobre mí. Algunas estaban llenas de duda, otras de curiosidad. Sabían, por supuesto, de mi Kirk. El hecho de que fuera un sorteo con las probabilidades a mi favor era más que evidente. El sorteo podría tener mi nombre en él, no importa lo que pasara. Me recosté en mi asiento y solté una risita nerviosa, casi como si me estuviera riendo de mí mismo. No era mi culpa que siempre que hacían algún tipo de rifa o concurso, mi nombre estuviera inevitablemente en el lugar correcto. Incluso en ocasiones, me solían excluir de ciertos sorteos, sabiendo que mi Kirk no hacía las cosas justas. Pero no me importaba, la verdad. Al final, todo lo que quería era mantener las probabilidades a mi favor. No me interesaba en absoluto si me llamaban trampa o no. Era el juego de la vida, y yo simplemente sabía cómo jugarlo. El sorteo comenzó, y todos se concentraron en el pequeño aparato que la directora sostenía, la tensión en el aire era palpable. Las caras de muchos estudiantes mostraban emoción, pero no pude evitar notar que había un murmullo creciente a mi alrededor. Este tipo siempre tiene suerte, escuché por lo bajo, pero no era lo único. Algunos se reían, otros simplemente murmuraban que esto no podía estar bien. Yo, por mi parte, ni me inmuté. Simplemente seguía mirando mi celular, como si no fuera parte de este juego. Al final, no era que me importara mucho el premio. La directora hizo girar el cilindro con los nombres. La verdad es que podía notar que no estaba tan contenta con la idea de que alguien como yo fuera seleccionado. ¿Cómo podía ser que el chico que solo se interesaba por apuestas y dinero fuera el elegido para representar a su institución ante la UA? Eso era lo que seguramente pasaba por su mente. Si algo sabía la directora, era que un estudiante como yo no representaba exactamente lo que querían como carta de presentación. Finalmente, la directora sacó una ficha y la miró, frunciendo el ceño. Se quedó en silencio unos segundos, y la verdad es que me sorprendió. Y el segundo cupo es para, miró el papel con una expresión que no lograba ocultar completamente su molestia. Al fin y al cabo, no podía negar que, en algún sentido, mi Kirk era interesante. Pero aún así, sabía que eso no me hacía una figura ideal para los estándares de la UA. Alex Castillos, pronunció finalmente. El salón estalló en murmullos y algunas exclamaciones ahogadas de sorpresa. Varios estudiantes, con caras de incredulidad, comenzaron a quejarse en voz baja. ¿De verdad? Ese tipo va, y ni siquiera le importa. Se oyeron varias voces descontentas. Este tipo no tiene nada de héroe, solo suerte. La directora, a pesar de sus dudas internas, intentó mantener la compostura. Es una oportunidad para todos, dijo con una sonrisa forzada, intentando calmar a los estudiantes. Recuerden, no todo se trata de ser el más ejemplar, sino también de aprovechar las oportunidades. De todas formas, ambos tendrán una excelente oportunidad para mostrar sus habilidades. El Kirk de Alex tiene potencial para un uso muy interesante. A pesar de sus esfuerzos, no pude evitar notar que la directora no estaba totalmente convencida de su propio discurso.
Este chico no es lo que esperaba, pensaba, y era evidente que no quería que mi participación fuera vista como algo típico, sino más bien una especie de acertijo que la academia debía enfrentar. Al final, la directora se tranquilizó un poco, probablemente porque sabía que tenía a Zoe, quien, con su carácter firme y su propia reputación, sería la que tendría que lidiar con las reacciones de los demás. Zoe, por su parte, no parecía tan sorprendida como los demás. Solo se limitó a mirar en dirección a la directora, asintiendo con la cabeza en silencio. Para ella, ya era un hecho que tendría que lidiar conmigo, y no estaba muy preocupada por eso. Si algo sabía, era que aunque yo no fuera el tipo más ejemplar para un heroico equipo, era alguien que al menos podía ser controlado. Después de que la directora pronunciara unas palabras que intentaban sonar motivacionales, nos llamó a su oficina. Las puertas de la oficina se cerraron tras nosotros y la directora se sentó en su silla frente a su escritorio. Zoe y yo nos sentamos en las sillas frente a ella, y aunque la directora estaba bastante tranquila, se notaba que estaba pensando en cómo abordarnos. Bueno, chicos, comenzó la directora, como saben, han sido elegidos para representar a nuestra institución en la UA. No puedo negar que tengo grandes expectativas de que se comporten como el ejemplo que esta academia necesita. Especialmente tú, Alex. Zoe me lanzó una mirada por encima del hombro, algo molesta, pero yo no la miré. Mi postura seguía siendo relajada. La directora nos miró con atención, pero no pude evitar pensar que se notaba que había algo en su mente, algo que no podía decir en voz alta. No se preocupen, intervine, mirando a la directora con una ligera sonrisa en el rostro. Yo no tengo intenciones de ser un héroe. La directora arqueó una ceja, algo sorprendida por mi declaración. Simplemente me voy a las clases generales. ¿General? La directora frunció el ceño un poco. Alex, esto es una gran oportunidad. Deberías, bueno, intentar aprovecharla. La verdad es que no me importaba mucho la opinión de la directora. La mirada curiosa de Zoe no me pasó desapercibida, y sabía que ella no entendía del todo mi postura, pero seguía hablando. No me interesa arriesgar mi vida como un héroe. Para eso está Zoe, dije con tono burlón. Al instante sentí un golpe ligero en la pierna por debajo del escritorio. Me froté la pierna, disimulando el dolor mientras Zoe, con cara de desaprobación, me miraba. No es por eso, dijo Zoe, respondiendo directamente, es solo que este es un paso importante, Alex. No puedes simplemente desecharlo así. Estaba tan seria como siempre, pero su tono de voz mostraba un compromiso claro de que iba a aprovechar esta oportunidad. Al ver que Zoe seguía tan comprometida con el futuro en la UA, decidí hacer una pregunta que me había estado rondando en la cabeza desde que supe sobre este cupo. Entonces, ¿a qué extensión de la UA vamos? Pregunté, casi con desesperación en la voz, ya que mi mente ya estaba corriendo en varias direcciones. Pensé, quizás, que iríamos a Estados Unidos o incluso a España. El inglés no me venía mal, y en España se hablaba el mismo idioma. No iba a ser un gran desafío. Zoe, al igual que yo, también cayó en la misma realidad, y comenzó a hablar emocionada. Quizás en Europa. O en Suecia. O en Rusia. Eso sería increíble. Su entusiasmo era evidente, y la veía casi como una niña con un juguete nuevo. Para alguien como ella, la oportunidad de ir a un nuevo país y a una nueva institución era algo que la emocionaba muchísimo. La directora, sin embargo, nos miró con una sonrisa algo más tranquila y nos respondió. Lamentablemente, chicos, dijo, después de discutirlo con los encargados de la distribución de los cupos de la UA, solo tengo acceso a las extensiones de Japón. Mi corazón se hundió, y la sonrisa de Zoe se amplió aún más, mientras que yo solo maldije en mi interior. Japón, pensé. ¿En serio? Justo ahora que más lo necesitaba, el destino me juega en contra. Pero no dije nada. Si algo sabía, era que el destino a veces jugaba en formas inusuales, y en mi caso, era así. Japón. Exclamó Zoe, con los ojos brillando. Eso suena genial. No puedo esperar. Su entusiasmo no parecía tener fin. En cambio, yo solo me senté ahí, sin mostrar mucho entusiasmo. No estaba ni un poco emocionado por Japón, y lo único que quería era alejarme de todo eso lo antes posible. Sabía que en algún momento, los papeles se arreglarían solos, y tendría que adaptarme. El destino quiere que haga algo fuera de lo común, pensé. Y bueno, supongo que si de algo sirve, al menos lo haré sin hacerme el héroe. La directora sonrió, como si finalmente todo estuviera bajo control. Nos miró con una expresión calmada y profesional.
Bueno, chicos, ya que ambos parecen estar algo perdidos en cuanto al tiempo, quiero aclarar que no comenzarán las clases oficialmente en la UA hasta dentro de poco más de un mes, dijo con un tono relajado. Así que tienen algo de tiempo para organizarse y adaptarse a la nueva situación. Este mes, si se lo proponen, pueden estudiar el idioma, la cultura, e incluso prepararse para la vida en Japón. Incluso podrían hacer algunos trámites personales mientras tanto. Zoe se mostró algo sorprendida, pero la noticia la tranquilizó. Un mes, eso no está tan mal. Parecía pensar en todas las posibilidades de lo que podría hacer en ese tiempo. Su entusiasmo seguía intacto. Yo, por otro lado, solo asentí en silencio. Un mes, eso es más tiempo de lo que pensé, murmuraba para mí mismo. Un mes, suficiente para que todo esto sea más real. La directora continuó, durante este tiempo, pueden centrarse en lo que necesiten. Los trámites serán fáciles de gestionar, no se preocupen. Asegúrense de hablar con sus padres sobre esta noticia importante. Y mientras tanto, sigan asistiendo a clases aquí. A pesar de que su destino esté en Japón, este mes no será una pérdida. Al escucharla, sentí que el peso de la situación no se iba a aliviar tan rápido. Mi mente seguía centrada en la UA, pero ahora también tenía que lidiar con los preparativos, aprender el idioma, adaptarme a una cultura diferente. Genial, pensé, un mes más de incertidumbre. Y, por supuesto, eso de adaptarme a la cultura japonesa, ¿qué podría ser más complicado? El día había terminado, y como siempre, el sol comenzaba a esconderse tras los edificios mientras me dirigía hacia la parada del autobús. Pensando en cómo mis padres reaccionarían a la noticia, no pude evitar sonreír. Mi madre seguramente estaría saltando de emoción, porque para ella, todo lo que tuviera que ver con una oportunidad única era una razón para celebrar. Mientras tanto, mi padre probablemente lo vería como lo que era, una gran oportunidad, pero lo tomaría con más calma. Él siempre fue más práctico, siempre preocupándose por el futuro y por lo que esto realmente implicaría. El sonido del autobús se escuchaba a lo lejos, y mientras subía, me dejé llevar por la rutina de siempre. Al final, los días parecían repetirse, pero ahora todo estaba por cambiar. No podía evitar imaginar cómo se tomarían mis padres la noticia. ¿Sería un motivo de orgullo? ¿O la realidad de que tenía que irme a Japón los haría sentir más preocupación que felicidad? Después de un rato, llegué a casa. Al entrar, la misma calidez y familiaridad me rodeaban. Saludé rápidamente a mis padres, pero mi mirada se desvió hacia la figura que siempre me hacía sentir algo diferente, mi abuela. Al igual que yo, ella siempre estaba dispuesta a aceptar un buen desafío, sobre todo cuando se trataba de apuestas. Desde que era pequeño, había sido testigo de cómo mi abuela, con su mirada astuta y su habilidad para leer a las personas, ganaba más de una vez en los juegos que organizaba con los vecinos del barrio. Aunque nunca le había ganado en uno de esos juegos, siempre había admirado su habilidad para aprovechar las probabilidades. Ese mismo espíritu competitivo era el que me había llevado a interesarme por las apuestas, aunque nunca llegara al nivel de ella. Mi abuela, con su sonrisa traviesa, ya me miraba con curiosidad. ¿Qué pasa, mi querido Alex? ¿Tan callado hoy? Dijo, y su tono me hizo sentir que algo estaba por suceder. Mi madre, siempre emocionada por cualquier pequeño logro, ya me había observado con los ojos brillando de expectativa. ¿Tienes algo que contar, hijo?, preguntó ella, con un brillo especial en la mirada. Sabía que me había ganado un cupo en la UA, y aunque mi padre era más reservado, su leve sonrisa indicaba que también lo estaba pensando. Fue entonces cuando me decidí. Tomé aire, me acerqué a la mesa y dejé caer la noticia de golpe. Me seleccionaron. Mis palabras hicieron que la atmósfera en la habitación cambiara al instante. Voy a la UA en Japón. Un silencio recorrió la casa, y la expresión de mi madre cambió a pura felicidad. Mi abuela, sin embargo, no mostró sorpresa. Ella solo sonrió, y sus ojos brillaron con una chispa de orgullo. Sabía que llegaría este momento, dijo mi abuela con tono afable. De alguna forma, siempre había creído que yo terminaría allí, y ahora tenía una razón más para apostar en mi futuro. Al escucharla, mi madre se levantó rápidamente para darme un abrazo. Mi padre, como siempre, fue más calmado. Es una gran oportunidad, hijo, dijo, ofreciéndome una palmada en la espalda. Te felicito. Después de unos minutos, mi madre comenzó a organizar todo para celebrar. Ya conocía a los vecinos y amigos de la familia que siempre acababan llegando a la casa en estos momentos.
En cuestión de horas, la casa estaba llena de risas, comida y amigos de toda la vida. Aunque yo no era de los que disfrutaban las grandes celebraciones, ver a todos tan felices y compartir ese momento con mi familia me hizo sentir algo especial. Al final, lo que más me importaba era que ellos estaban orgullosos de mí, y que, a pesar de que mi futuro era incierto, al menos tenía el apoyo de los que más me importaban. Mi abuela, como siempre, había estado en medio de todo, organizando un juego de apuestas con algunos de los vecinos. Nadie, ni siquiera ella, podía resistirse a una buena apuesta. Y a pesar de que nunca había logrado ganarle en esas apuestas, siempre le agradecía a mi abuela por haberme transmitido ese amor por la emoción de arriesgarse, por encontrar en el riesgo una manera de sentirse vivo. La celebración continuó hasta tarde, pero a pesar de todo el bullicio, mi mente seguía en Japón, en la nueva etapa que comenzaría. No me importaba que todos estuvieran festejando por mí. La verdad era que aún no sabía qué me depararía ese futuro, pero por ahora, era suficiente. Casi ha pasado más de un mes, y estoy a 2 días de partir. Me encontraba sentado en la ventana de mi cuarto, observando la lluvia que caía suavemente sobre el barrio. Habían sido días largos, llenos de incertidumbre, y aunque nunca me había destacado por ser un estudiante modelo, tampoco era el tipo de persona que dejaba las cosas a último momento, bueno, casi siempre. Ese mes que la directora nos dio para prepararnos, había hecho mi parte, al menos en lo que respectaba al idioma. El japonés era complicado, pero con mi Kirk de probabilidad podía ser más fácil. A la final la suerte estaba de mi lado, lo cual me ayudaba más de lo que me gustaría admitir. Lo que menos me interesaba era la cultura, pero igual hice lo suficiente para saber qué esperar. La idea de sumergirme de lleno en otra cultura no me atraía demasiado, pero al menos quería tener una idea general. Sin embargo, las horas de estudio de la cultura japonesa fueron muy pocas comparadas con las que dediqué a aprender el idioma. Para mí, lo más importante era poder comunicarme, no convertirme en un experto cultural. Por supuesto, la vida seguía. A pesar de todo este ajetreo, no dejé de asistir a la institución, aunque todavía tenía algunos problemas con la puntualidad. No era que me diera igual llegar tarde, pero sabía que debía poner de mi parte para evitar futuros incidentes. Si bien no era el estudiante más ejemplar, al menos no quería llamar la atención por los motivos equivocados, especialmente en un momento tan decisivo como este. El reloj de mi habitación marcaba las horas que se deslizaban sin prisa, y todo el proceso de adaptación comenzaba a sentir como una rutina. Cada día era una combinación de estudio, algo de distracción en el teléfono, y lo mismo en la institución. Sin embargo, mi mente no dejaba de pensar en lo que estaba por venir. El viaje a Japón, a la Academia UA, y cómo mi vida tomaría un rumbo completamente diferente. Mi madre entró a mi cuarto mientras recogía algunos de mis libros y materiales. Sus ojos, siempre atentos a cualquier detalle, me observaron durante unos segundos antes de que hablara. «Alex, ¿estás nervioso por el viaje?», preguntó con un tono suave, como si ya supiera la respuesta pero necesitara asegurarse. Me quedé en silencio un momento, mirando a través de la ventana, intentando organizar mis pensamientos antes de contestar. No quería preocuparla más de lo necesario. A veces, parecía que mi madre se encargaba de llevar todas las preocupaciones del mundo sobre sus hombros. A pesar de que mi futuro ahora estaba tomando un giro inesperado, no quería que se le notara el miedo o la preocupación en su rostro. «No te preocupes, mamá», dije con una sonrisa tranquila, intentando que mi voz sonara más segura de lo que me sentía en ese momento. No soy de los que se asustan fácilmente. Además, ya he estudiado el idioma, y todo va a estar bien. Ella no parecía completamente convencida, pero asintió, dándome una mirada de esos que solo las madres saben dar, una mezcla de amor y preocupación. «Te entiendo, pero aún así quiero que seas cuidadoso, ¿sí?». Su voz se suavizó más, casi como un susurro. Como si cada palabra que dijera fuera un recordatorio de todo lo que esperaba para mí. «Sé que tienes todo bajo control, pero siempre serás mi hijo». Me reí suavemente, levantándome para abrazarla. «Tranquila, mamá. Voy a estar bien. Lo prometo». La vi relajarse un poco, aunque podía notar la ligera tensión en sus hombros. Para ella, siempre sería su hijo pequeño, no importa cuántos años tuviera o a dónde fuera. Después de unos segundos, ella sonrió, más aliviada. «Te quiero mucho, Alex», me dijo antes de darme un pequeño beso en la frente. «Estamos muy orgullosos de ti».
Al final, me senté de nuevo en mi cama, observando cómo mi madre salía del cuarto, con una mezcla de emociones. Por dentro, me sentía un poco culpable por no ser tan expresivo como ella deseaba, pero al mismo tiempo, sabía que todo lo que hacía era por mí. Ella quería lo mejor, y eso siempre lo había sabido. El día de partida había llegado más rápido de lo que esperaba. Mis padres me acompañaron al aeropuerto, y mientras caminábamos entre la multitud, el bullicio del lugar me hizo sentir la tensión en el aire. Era un ambiente completamente diferente, lleno de personas apresuradas y familias que se despedían. Mi madre caminaba a mi lado, su mano suavemente sobre mi hombro, como si no quisiera dejarme ir. Mi padre iba a mi otro lado, caminando con paso firme, aunque siempre con una sonrisa tranquila. A pesar de todo el alboroto, me sentía un poco más calmado con ellos cerca. Al llegar a la zona de embarque, vi a Zoe y a sus padres esperándonos. La diferencia era clara, casi chocante. Sus padres tenían una presencia imponente, con una postura erguida y un aire de autoridad que contrastaba completamente con el estilo más relajado y humilde de los míos. En especial su padre, que parecía irradiar una sensación de poder, como si su sola presencia dominara el espacio. Zoe, por otro lado, parecía mucho más relajada al lado de ellos, aunque aún mantenía esa seriedad que la caracterizaba. La miré por un momento, preguntándome cómo sería convivir con ella y su familia en un entorno tan diferente al mío. Pero, por ahora, no era el momento de pensar en eso. ¿Todo bien, Alex?, preguntó mi madre, notando que me había quedado observando. Sí, mamá, todo bien, respondí, dándole una sonrisa. Zoe, que había estado charlando con su madre, se acercó con paso firme. Sus padres la miraban de vez en cuando con una mirada que parecía transmitir un silencio de expectativas. No podía evitar pensar lo estrictos que parecían, especialmente su padre, quien, aunque no decía mucho, su sola mirada lo decía todo. Un héroe profesional, por lo que había escuchado de Zoe, y con esa imagen de seriedad que lo acompañaba en todo momento. ¿Todo listo, Alex?, me preguntó Zoe, con una leve sonrisa. Su tono era más relajado que el de su padre, pero aún así había algo en su mirada que me decía que no iba a ser tan fácil como pensaba. Asentí mientras sacaba mi pasaporte y la documentación, ajustándome la mochila sobre los hombros. Un altavoz anunció que era hora de abordar. La voz resonó por todo el aeropuerto, haciendo que los últimos minutos con mis padres se sintieran aún más tensos. Zoe se despidió de su madre, quien le dio un beso en la frente y le susurró algo al oído. Su padre solo asintió de forma autoritaria, un saludo breve pero cargado de significados. Mi madre, en cambio, me dio un abrazo apretado, su voz temblando un poco al susurrar en mi oído. Te quiero mucho, hijo. Ten cuidado, Y. No olvides que siempre estaremos aquí para ti. Te quiero, mamá, respondí, apretándola un poco más antes de soltarla. Mi padre me dio una palmada en el hombro con una sonrisa tranquila. Sé que lo harás bien, hijo. Aprovecha esta oportunidad. La despedida fue breve, pero cargada de ese sentimiento familiar que a veces es difícil de expresar con palabras. Me giré hacia Zoe, quien ya estaba lista para partir. Ambos nos dirigimos a la zona de embarque, nuestras maletas rodando suavemente detrás de nosotros. Mientras caminábamos hacia la entrada del avión, fui consciente de lo que representaba este viaje. Una nueva etapa, llena de incertidumbre y oportunidades. No estaba completamente convencido de lo que vendría, pero algo dentro de mí me decía que debía seguir adelante. El altavoz anunció el embarque final. Con un último vistazo a mis padres, me despedí de todo lo que conocía para embarcarme en una experiencia completamente nueva. Si quería verlo de alguna manera, esto era una apuesta interesante. Veamos qué cartas tienes para mí esta vez, destino. El avión en el que viajábamos era todo menos común. Al parecer, la UA tenía suficientes recursos como para costear un avión privado. Aunque, claro, no estábamos solos. Había más estudiantes a bordo, y por las conversaciones que captaba a mi alrededor, varios hablaban en otros idiomas. No había duda, muchos de ellos eran extranjeros con destinos distintos al nuestro. No le di muchas vueltas. Al final, solo me acomodé en mi asiento junto a Zoe. El viaje en sí fue aburrido, para ser sinceros. Zoe pasó la mayor parte del tiempo sumergida en un libro japonés, uno que, para mi sorpresa, no estaba traducido. Era el original, sin ninguna adaptación al inglés o cualquier otro idioma. Vaya, sí que se había tomado en serio lo de aprender japonés y su cultura. Como mi nivel del idioma era decente, pude leer el título.
Viaje al oeste. Sabía de qué trataba, más que nada porque de ahí salió la inspiración para Dragon Ball y otras variantes. No era un experto en cultura japonesa, pero como cualquier otro aficionado al anime, el manga y, por supuesto, las famosas máquinas de apuestas, tenía cierto conocimiento. Pero mientras que para mí Japón era solo un lugar con cosas interesantes, para Zoe parecía un sueño hecho realidad. Lo veía en sus ojos color mostaza, brillantes de emoción, aunque su rostro seguía mostrando su clásica expresión de si me hablas, te parto la cara. No pude evitar sonreír. Este viaje me trajo recuerdos de situaciones pasadas con Zoe. Al principio, en la institución, la mayoría le tenía miedo. No solo por su don, que ya de por sí era intimidante, ni por ser hija de un héroe profesional, sino porque su expresión nunca parecía normal. Siempre tenía ese semblante serio, como si estuviera molesta con el mundo. Pero con el tiempo, la gente se dio cuenta de que era mucho más amable de lo que aparentaba. Al final, resultó ser como cualquier otra estudiante, con sus propias metas y ambiciones. Así fue como se ganó el apodo de la joya de la institución. Para mí, sin embargo, ella no era una amiga. Solo una conocida agradable. Bueno, dependiendo de la ocasión. En cuanto a cómo me veía ella a mí, no lo tenía claro, pero supongo que desde su punto de vista yo era el equivalente a un irresponsable. Mi reputación en la institución era, normal, diría yo. No tenía el mejor récord de puntualidad, pero tampoco era problemático al punto de intimidar o lastimar a otros estudiantes. La única mancha en mi historial eran las apuestas ilegales dentro de la institución. Más de una vez casi me atrapaban jugando póker o apostando en otros juegos durante el receso o en las horas libres. Oye, Alex, ¿estás seguro de seguir en la clase general de la UA? Preguntó Zoe de repente, deteniendo su lectura. Alcé los hombros con indiferencia. No me interesa ser un héroe, aunque no voy a mentir, el dinero que ganan esos tipos sí me llama la atención. Pero puedo hacer esa cantidad si hago las apuestas correctas. No me refiero a eso. Zoe frunció el ceño. ¿No quieres hacer algo por la sociedad? ¿Como ayudar a los demás, construir cosas o innovar? Estás despreciando un poco las clases generales, ¿sabes? Respondí, extrañado por su cuestionamiento. En la UA también puedo aprender cosas para ayudar a la sociedad. Zoe me miró con escepticismo. Tú y yo sabemos que terminarás en algo relacionado con economía. Seguramente te dedicarás a la bolsa de valores, si es que no terminas haciendo fraude fiscal. La miré con fingida indignación. Oye, ¿tan mal piensas de mí? No soy de esos tipos que venden criptomonedas, ni de los que hacen negocios piramidales. No soy una rata. Ella sonrió con picardía y sacó una moneda americana de su bolsillo. ¿Qué tal si apostamos? Preguntó con un brillo desafiante en los ojos. Levanté una ceja. ¿En serio quieres apostar? No sabía que a ti también te gustaban las apuestas. No me gustan, pero me gusta guiar a los demás por un mejor camino, respondió con una sonrisa misteriosa. Esto era raro. No conocía este lado de Zoe. Quizás la altura del vuelo le estaba afectando, o quizás, simplemente quería jugar conmigo. De cualquier forma, me intrigaba. Bien, ¿qué quieres apostar? Pregunté con confianza. Su sonrisa se ensanchó. Algo en su expresión me decía que ya había planeado todo. Es simple. Cara o cruz. Si sale cara, irás conmigo al curso de héroes. Si sale cruz, seguirás en las clases generales. La miré por unos segundos, y negué con la cabeza. Ella parpadeó, sorprendida por mi respuesta. ¿Pero no se supone que te encantan las apuestas? Creí por lo bajo. Así no funciona, dije sin más. Mira, la emoción de una apuesta no solo está en lo que puedes ganar, sino en lo que puedes perder. Se nota que no sabes nada de esto, ¿verdad? Su expresión pasó de confundida a avergonzada. Pero pensé que a ti solo te importaba ganar, no me conoces bien, Zoe. Solo porque me viste apostando muchas veces no significa que entiendas cómo pienso. Ella se quedó en silencio, analizándome. Luego, con un gesto algo resignado, guardó la moneda. ¿Qué tal si hacemos lo siguiente? Sugerí. Iré al curso de héroes por un año. Si me gusta la idea de arriesgar mi vida por otros, me quedaré. Si no, pediré el cambio a las clases generales. Zoe me miró, sorprendida. ¿Y por qué harías eso? Me encogí de hombros.
Digamos que, si no fuera por aquella vez en la que me detuviste en los pasillos el día del sorteo, ni me habría enterado de la noticia de la UA. Si eso no hubiera pasado, probablemente no habría participado, y mucho menos habría conseguido este cupo. Así que solo te estoy dando la satisfacción de haber ayudado a alguien a mejorar su vida y, de paso, hacerte algo de compañía en las clases, si es que nos toca juntos. Solté la última parte con un tono despreocupado. Ella entrecerró los ojos, analizándome con esa mirada afilada que siempre parecía atravesar mis palabras. Ahora que lo dices así, me siento usada, murmuró con fingida indignación. Su expresión me sacó una leve sonrisa. Desvié la mirada. Técnicamente, tenía razón. Seguramente mi don había influido en todo eso. Pero no era mi culpa. No podía controlarlo. Simplemente, pasaba. Bueno, no lo veas así. Le resté importancia al asunto. Imagina que ayudaste a alguien y que lo estás guiando por un mejor camino. Zoe chasqueó la lengua con fastidio, pero sus ojos mostaza brillaban con diversión contenida. Suspiró, abrió su libro por un instante y me miró de reojo. HMPH, qué conveniente para ti. Y, sin más, volvió a sumergirse en su lectura. Yo solo sonreí. Había ganado la apuesta sin siquiera jugar. Y, más importante aún, no estaría solo en este viaje. Quizás me estaba arriesgando demasiado con esta decisión, pero bueno, que se preocupen y yo del futuro. Mi abuela siempre decía que la vida misma era una apuesta. Que a veces ganabas, a veces perdías, y que, en ocasiones, la mejor jugada era apostar en contra de todo para salir victorioso. Nunca me había tomado esas palabras demasiado en serio, pero, tal vez esta era una de esas veces. Después de todo, no perdía mucho. Sí, iba a pasar un año en el curso de héroes, pero más allá de eso, solo veía beneficios. De hecho, cuanto más lo pensaba, mejor me sonaba la idea. El famoso carnet de héroe, respaldado por el gobierno, era un pase dorado en muchos sentidos. Escuché una vez que era el equivalente a una tarjeta negra de banco. Acceso exclusivo, beneficios, puertas que normalmente estarían cerradas para la gente común. Y lo mejor de todo, no era necesario que trabajara como héroe. Solo tenía que conseguir esa credencial, y el gobierno me facilitaría cualquier trámite en el futuro. Vaya, quizá, sin darme cuenta, me había sacado la lotería con este cupo en la UA, pero más allá de eso, desvié la mirada hacia Zoe, que seguía inmersa en su lectura. Ella era la única persona que conocía en este viaje. Todos los demás eran completos desconocidos, de distintos países, con historias y metas muy diferentes a las mías. No quería admitirlo, pero la idea de quedarme solo en este nuevo ambiente no me hacía gracia. Por mucho que me gustara jugar con las probabilidades y hacerme el desinteresado, la realidad era que nunca había sido alguien que se manejara bien sin una red de apoyo. Y Zoe, aunque no éramos precisamente mejores amigos, era la única constante que tenía en todo esto. Si iba al curso general, lo más probable era que termináramos en caminos completamente distintos. No tendría excusa para hablarle, para compartir momentos como este. Pero si entraba al curso de héroes, entonces, al menos por un año, ella seguiría estando cerca. No es que fuera un pensamiento profundo ni una motivación heroica, pero, al final del día, ¿qué importaba? La gente tomaba decisiones por razones estúpidas todo el tiempo. Si la mía era mantener a Zoe en mi círculo mientras obtenía una credencial con más beneficios que problemas, entonces era una apuesta que podía aceptar. Definitivamente, la suerte estaba de mi lado. Finalmente, el avión tocó tierra con un suave resplandor de luces que indicaba que ya estábamos en Japón. Algo en mi interior se revolvió, y no pude evitar sentir un ligero cosquilleo en el estómago. Aquí era donde todo comenzaba, en un país del que solo conocía lo que se veía en los medios. Me sentía un poco como un pez fuera del agua. El personal de la UA nos recibió poco después, con una sonrisa cordial y una bienvenida oficial. Nos explicaron de manera rápida y directa. Viviríamos en una residencia cerca de la escuela, todo cubierto por la UA para facilitarnos las cosas. Me sentí algo aliviado al escuchar que no tendría que preocuparme por encontrar un lugar donde quedarme, pero la idea de estar tan cerca de la academia me hizo pensar en la presión que eso traería consigo. Mañana recibirán su horario, dijo uno de los instructores, como si se tratara de algo común y rutinario. Deben acercarse a la oficina de la UA para decidir si seguirán una carrera de héroe o continuarán con las clases generales. Es importante que piensen en sus decisiones. El aire que respiraba en ese momento tenía un tinte ligeramente más pesado.
Estábamos en el umbral de algo grande, pero en mi interior, la incertidumbre seguía siendo más fuerte que la emoción. Zoe, por su parte, parecía mucho más emocionada. En cuanto pisó tierra japonesa, su rostro se iluminó con una energía que yo no entendía del todo. Se giró hacia mí con una sonrisa y casi podría jurar que su actitud había cambiado. Esto va a ser interesante, dijo, sin dejar de mirar a su alrededor, absorbiendo cada pequeño detalle del lugar como si estuviera en un sueño. Yo, sin embargo, solo pensaba que viajar en avión era, probablemente, lo más aburrido del mundo. Después de algunos altercados con el cambio de moneda, que casi terminan por hacerme sentir como un turista de primera vez, finalmente logramos abordar un taxi. Zoe fue la que, sin pensarlo, dio la dirección que los instructores de la UA nos habían dado en un papel, una dirección escrita en japonés, claro. Yo me limité a observar mientras la conversación entre ella y el conductor fluía sin problemas. Mis ojos se entrecerraron ligeramente cuando la escuché hablar japonés con tanta facilidad. El conductor asintió con una sonrisa y comenzó a conducir, pero la verdad era que me había sorprendido bastante la naturalidad con la que Zoe se desenvolvía. De hecho, fue un poco desconcertante. Yo no podía ni recordar las palabras exactas para decir gracias o para mantener una conversación decente. Y ella parecía como si llevara toda la vida hablando el idioma. ¿No sabía que hablabas japonés también?, le dije sin pensarlo, casi en un susurro. Zoe me miró brevemente antes de volver a mirar por la ventana del taxi. La luz de la ciudad iluminaba su rostro de manera suave, como si quisiera aclarar mis dudas. Oh, esto, dijo sin perder el tono relajado que siempre la acompañaba. Estudié en mi tiempo libre. Aprender cosas nuevas nunca está de más, ¿no? Me sentí un poco avergonzado por no haberle dado la importancia que merecía. Mientras ella hablaba, me di cuenta de algo. Zoe era realmente buena en adaptarse a todo, mientras yo, bueno, simplemente trataba de mantenerme a flote. Su habilidad con el idioma, junto con la forma en que parecía cómoda en todo lo que hacía, me dejó pensando por un momento. Talento, fue lo primero que me vino a la mente. Ella no solo era buena en lo que se proponía, sino que todo parecía fluir de manera natural para ella. Mientras tanto, yo estaba aquí, luchando por recordar un par de frases. Y eso que no era como si hubiera estado esperando que todo fuera fácil. Pero ver a Zoe moverse con tanta seguridad, no pude evitar sentir un poco de envidia, aunque la intenté disimular. El taxi avanzaba por la ciudad, y aunque todo a mi alrededor parecía nuevo y emocionante, una parte de mí solo quería llegar a la residencia para calmar mi mente. Las luces de los rascacielos iluminaban el cielo nocturno con destellos de neón, reflejándose en las calles mojadas por el reciente rocío. A través de la ventana, podía ver el flujo interminable de autos, peatones aún transitando a estas horas, y en lo alto, siluetas moviéndose entre los edificios. Eran héroes patrullando. Algunos se desplazaban con agilidad por los tejados, otros simplemente observaban desde las alturas, listos para actuar si algo ocurría. Era una imagen extraña para mí. En mi país, a estas horas no habría ni un alma en la calle. Todo estaría oscuro y en silencio, con apenas unas pocas luces encendidas en las casas. Las ventajas del primer mundo, supongo. Pensé con un toque de gracia, aunque el sentimiento detrás de esas palabras era más complejo de lo que quería admitir. Zoe, en cambio, parecía completamente despreocupada. Sus ojos reflejaban el brillo de la ciudad mientras miraba por la ventana, sonriendo de vez en cuando como si todo esto fuera una gran aventura. Su entusiasmo contrastaba con mi tensión, pero en cierto modo era reconfortante verla así. Yo, en cambio, me perdí en mis pensamientos. Tal vez tenía que aprender a adaptarme más rápido. No podía quedarme atrapado en lo que conocía, después de todo, estaba aquí por una razón, ¿verdad? Y en ese momento, la única opción que tenía era seguir adelante, paso a paso. Luego de un rato, el taxi finalmente llegó a la residencia. Desde afuera ya se veía impresionante, pero lo que más me sorprendió fue la cercanía con la UA. Apenas nos separaban 2 o 3 cuadras, lo cual significaba que podría ver la academia incluso desde aquí. Y vaya si se veía. A la distancia, el enorme edificio dominaba la vista, su silueta imponiéndose como un recordatorio constante de dónde estaba y lo que significaba. Es enorme, dijo Zoe con asombro. Giré la cabeza hacia ella. Podría haberle hecho una broma por lo obvio de su comentario, pero decidí simplemente asentir. No era necesario decirlo, la estructura hablaba por sí sola. Al final, entramos a la residencia.
El interior era espacioso, diseñado para alojar cómodamente a varias personas sin sentirse abarrotado. Mientras recorría el lugar, no pude evitar pensar en mi familia. Aquí mis padres y mi abuela vivirían muy bien. Vaya, es igual de espaciosa que mi casa, comentó Zoe, explorando cada rincón con la misma curiosidad que antes. Yo solo la observé de reojo. Aunque no lo pareciera a simple vista, ella estaba acostumbrada a este tipo de espacios. Para mí, en cambio, esto era algo completamente diferente. Venía de un lugar más humilde, y el contraste era evidente. De hecho, me sorprendía que Zoe no se hubiera cambiado a una institución privada cuando tuvo la oportunidad. Tal vez fue su decisión. O tal vez la de sus padres. Quizás quisieron enseñarle humildad o algo así. No le di muchas vueltas al asunto. Después de todo, tenía cosas más importantes en que pensar. ¿Tienes hambre?, pregunté, apoyándome en la pared. Zoe, que aún seguía explorando la residencia con la emoción de una niña en una tienda de juguetes, se giró hacia mí y asintió. Un poco. Pero no te preocupes, ya pedí algo por línea. Fruncí el ceño. ¿Qué? ¿Cuándo hiciste eso? En el taxi. Me tomé la molestia de instalar una aplicación de comida en mi teléfono, respondió con naturalidad, como si fuera lo más obvio del mundo. La miré en silencio por unos segundos, arqueando una ceja. Vaya eficiencia. Al final solo suspiré y asentí. Luego te devuelvo el dinero. No te preocupes, considera que es mi bienvenida. Pensaba cocinar algo, pero esto era más rápido. Tal vez lo haga en otra ocasión. Mientras esperábamos la comida, decidimos cambiarnos de ropa. El lugar tenía 2 baños. El principal, que a mi parecer era innecesariamente grande, con una tina, regadera y otros lujos que no esperaba encontrar. Y el baño de invitados, más sencillo y funcional. Obviamente, Zoe optó por el principal, y yo me conformé con el otro. No es que me molestara, pero definitivamente ella se veía más en su ambiente que yo. Cuando terminé de cambiarme, escuché el timbre. La comida había llegado. Fui a la puerta y, con mi poca habilidad para este tipo de interacciones, hablé lo justo con el repartidor, firmé el recibo y pagué sin problemas. Nada complicado, aunque no me encantaba la idea de hablar con desconocidos a estas horas. Coloqué la bolsa con la comida en la mesa de la sala, cerca de la gran ventana de vidrio que dejaba entrar la brisa nocturna. El aire fresco era agradable después del viaje. Zoe apareció justo en ese momento, ya cambiada con un atuendo cómodo para dormir. Se veía relajada, como si hubiera estado aquí toda la vida. Oh, justo a tiempo, dijo con una sonrisa al ver la comida sobre la mesa. Nos sentamos y comenzamos a comer. Zoe usaba palillos con naturalidad, mientras que yo, más práctico, opté por una cuchara. No tenía paciencia para esas cosas. Nunca aprenderás a usarlos, ¿verdad?, comentó Zoe con una ligera risa. ¿Para qué?, respondí encogiéndome de hombros. La cuchara es más eficiente. Zoe cerró los ojos, pero no insistió. Comimos en silencio por un momento, solo con el sonido de la noche entrando por la ventana. A pesar de todo lo nuevo y desconocido, había algo reconfortante en este pequeño instante de tranquilidad. Zoe tomó un sorbo de su bebida y miró por la ventana con expresión pensativa. Mañana firmamos los papeles en la UA y oficialmente seremos parte de la academia, dijo con un tono tranquilo, pero directo. Yo, en cambio, solo me recosté en la silla, estirándome con un bostezo. Sí, un par de firmas y ya está. No puede ser tan complicado. Zoe giró la cabeza lentamente hacia mí con una mirada escéptica. Dices eso como si no fuera importante. ¿Y no lo es?, respondí encogiéndome de hombros. Al final del día, sigue siendo solo papeleo. Papeleo que determina tu futuro, puntualizó ella. Bueno, cuando lo dices así, suena mucho más serio de lo que debería. Porque lo es, Alex. Sonreí ante su reacción. Era divertido verlo en serio que se tomaba todo. Relájate, Zoe. A menos que tengamos que firmar con sangre o algo así, no creo que haya mucho de qué preocuparse. Zoe suspiró, llevándose una mano a la frente como si le doliera la cabeza. A veces no sé si envidio tu despreocupación o si debería preocuparme por ella. Supongo que ambas, dije con una sonrisa. Ella negó con la cabeza, pero no pudo evitar sonreír un poco. Terminamos la comida sin prisa. A pesar de lo mucho que Zoe intentaba mantenerse seria, estaba claro que también disfrutaba estos momentos tranquilos.
Cuando recogimos la mesa y nos preparamos para dormir, Zoe lanzó un último comentario mientras apagaba las luces. Espero que mañana llegues a tiempo. ¿Eh? ¿Tampoco confías en mí? Sí. Oye, ella solo soltó una leve risa antes de cerrar la puerta de su habitación. Me quedé mirando la puerta por un momento antes de encogerme de hombros. Mañana sería un día largo, pero por ahora, solo quería descansar. El día llegó, y tal como esperaba, todo se redujo a papeleo. Firmas aquí, instrucciones por allá, un pequeño discurso sobre la importancia de la UA y su prestigio, y, por supuesto, nuestro nuevo horario. En algún punto de la mañana, también nos entregaron una pequeña credencial de plástico con nuestra foto y datos. Supongo que con esto ya somos estudiantes oficiales, comenté, observando la tarjeta con mi nombre grabado. Zoe, a mi lado, sostenía la suya con una expresión de orgullo. Para ella, esto era un gran paso. Su sueño de convertirse en heroína estaba cada vez más cerca. Yo, por otro lado, tenía motivaciones mucho más prácticas. Con esta credencial, los beneficios de ser estudiante de la UA estaban a mi alcance. Claro, aún faltaban 3 años para obtener la credencial profesional de héroe, y según lo que había investigado, también requería cierta cantidad de servicio heroico. Pequeños obstáculos en mi camino hacia el premio. Una simple apuesta. Mientras salíamos de la oficina administrativa, Zoe revisó su horario con una sonrisa satisfecha. Bien, ya tenemos todo. Ahora sí empieza lo bueno. Sí, claro, lo bueno, dije, haciendo comillas en el aire. Entrenamiento intensivo, clases exigentes, maestros estrictos, un paraíso. Ella me miró de reojo, sin perder su entusiasmo. ¿No es justo lo que esperabas? Yo esperaba un poco más de descanso antes de que me explotaran, respondí con fingida tristeza. Zoe solo rodó los ojos. Si querías descanso, haberte quedado en casa. Pero entonces no tendría mi credencial, respondí, levantando la tarjeta como si fuera un trofeo. Ella solo me miró en silencio y no dijo nada. El primer día no tuvo mayor complicación. Nada de entrenamiento aún, solo información, recorridos por las instalaciones y presentaciones con algunos profesores. Pero lo que realmente importaba vendría después. Y cuando llegara ese momento, yo estaría listo. O al menos, eso esperaba. El aula de la clase 1B era más grande de lo que imaginaba. No tanto como un estadio, pero sí lo suficiente para que cada asiento tuviera su espacio sin sentirse apretado. Cuando entramos, ya había varios estudiantes en sus lugares, algunos conversando, otros simplemente observando. Pero en cuanto Zoe y yo cruzamos la puerta junto al profesor, el murmullo se redujo. Silencio. Ordenó el profesor con una voz profunda y firme. Era Blatkin, el profesor de la clase 1B, y él ahora también será mi profesor. Su presencia era imponente, y su mirada fija dejaba claro que no estaba dispuesto a tolerar distracciones. Antes de comenzar la clase, tenemos a 2 nuevos estudiantes. Quiero que se presenten y den una breve introducción sobre ustedes. Zoe fue la primera en dar un paso adelante. Soy Zoe Sánchez, dijo con voz firme, proyectando seguridad. Vengo aquí para mejorar y convertirme en una heroína profesional. Daré lo mejor de mí. Zoe no tuvo problemas al enfrentar la mirada de Blatkin. Vlad asintió, reconociendo su determinación con una mirada apreciativa, aunque no dejó de ser serio. Eso es lo que quiero escuchar, dijo, y su tono mostraba respeto, aunque era claro que esperaba aún más. Bien hecho. Cuando fue mi turno, me sentí un poco menos seguro. Soy Alex, dije con una sonrisa despreocupada. El aula se quedó en silencio por un momento. Blatkin frunció ligeramente el ceño, claramente esperando algo más. ¿Algo más que decir?, preguntó con voz grave. Su mirada fija en mí no era ni agresiva ni indulgente, solo directa, como si estuviera evaluando si realmente era digno de estar allí. Me gusta apostar, dormir hasta tarde y, supongo, también los videojuegos, añadí, encogiéndome de hombros. El silencio se hizo más pesado. Algunos estudiantes murmuraron entre ellos, confundidos o sorprendidos por mi falta de formalidad. Pero lo peor fue la mirada de Blatkin. No era una mirada de desaprobación, sino más bien una de evaluación, como si estuviera buscando algo más en mis palabras. No me impresiona mucho lo que acabas de decir, dijo, y aunque no sonaba enojado, su tono era el de alguien que esperaba más. Pero si es todo lo que tienes que ofrecer, mejor pon más esfuerzo en el futuro. Aquí no se trata solo de lo que te gusta, sino de lo que eres capaz de hacer.
Zoe suspiró a mi lado, claramente frustrada por mi falta de formalidad. Bueno, ¿qué esperabas? Le respondí con una sonrisa despreocupada. Blackin me observó unos segundos más, y luego asintió, satisfecho con mi actitud, aunque todavía no impresionado. Tomen asiento, ordenó, y al hacerlo, la clase comenzó a relajarse un poco. Me dirigí hacia mi asiento junto a Zoe, quien me lanzó una mirada que decía ¿en serio? ¿Qué? Fui sincero, dije, sonriendo. Claro, pero un poco más de seriedad no vendría mal, respondió Zoe, suspirando nuevamente. Y así empezó nuestra vida en la clase 1B. Después de que Bladkin nos dio las instrucciones, todos nos levantamos para dirigirnos al vestuario. Zoe y yo nos separamos en ese momento, como era de esperarse. Ella fue al vestuario de mujeres y yo al de hombres. Aunque el ambiente en la UA era nuevo para mí, no pude evitar notar lo ordenado y bien equipado que estaba todo. Zoe parecía tenerlo claro, como siempre. Ya estaba lista para ponerse su uniforme deportivo, mientras que yo me tomaba más tiempo, algo perdido entre los detalles. Entré en el vestuario de hombres y observé los uniformes deportivos perfectamente dispuestos. El lugar era amplio, con bancos y espejos, y por un momento me detuve a pensar en lo que venía. La UA no era un lugar común. Todo en este campus parecía hecho para lo que se necesitaba: entrenar, ser más fuertes, y tener una idea clara de lo que significaba ser un héroe. Después de un par de minutos, logré ponerme el uniforme sin mucho apuro, aunque seguía un poco nervioso por lo que iba a venir. Zoe, en contraste, estaba lista mucho antes. Cuando la vi salir del vestuario de mujeres, ya llevaba el uniforme deportivo con la misma actitud confiada y lista para lo que sea. Me miró con una ligera sonrisa y me dio un codazo. ¿Todo bien, Alex?, preguntó, con esa calma y seguridad que siempre la caracterizaba. Sí, todo bien, respondí, haciendo un esfuerzo por no mostrar lo nervioso que estaba. Solo un poco de adaptación, supongo. Zoe sonrió y, sin perder la compostura, me dio un ligero empujón. Bueno, ya basta de perder tiempo. Vamos al campo, dijo, con entusiasmo, mientras comenzaba a caminar hacia la salida del vestuario. Al salir al campo, el profesor Bladkin nos guió hacia una sección más amplia, y luego, sin mucha ceremonia, señaló en la distancia. Miren a la clase 1A, dijo, con tono de alguien que ya estaba acostumbrado a este tipo de cosas. Yo seguí su dedo y vi un grupo de estudiantes, al parecer, muy centrados en lo que hacían. Estaban en medio de lo que parecía una prueba, pero no era solo el entrenamiento lo que me llamaba la atención. Era el aire de confianza que tenían. No eran solo estudiantes, eran futuros héroes. Zoe, por otro lado, no dejaba de observarlos con la mirada fija, como si estuviera analizando cada movimiento. Ellos ya llevan un buen rato aquí, continuó el profesor, sin desviar la mirada del grupo. Están en la fase final de su prueba. Miré a la clase 1A con curiosidad. Se notaba que no era algo sencillo. Algunos parecían estar dándolo todo, mientras otros intentaban controlar sus poderes al máximo. En un primer vistazo, era fácil ver que algunos de ellos estaban mucho más avanzados que nosotros. Mi mente empezó a divagar mientras el profesor seguía hablando. Lo que quiero que vean aquí no es solo su fuerza o habilidades. Lo que realmente importa es cómo trabajan en equipo. Cada uno tiene habilidades diferentes, pero es su capacidad para coordinarse y complementar lo que los hace fuertes. Zoe me miró de reojo y pude ver una chispa de emoción en sus ojos. Probablemente pensaba lo mismo que yo. Todos allí tenían un propósito claro, algo que les daba una razón para levantarse cada día. Para mí, aún era un enigma, una apuesta por la que decidí jugar, pero para Zoe, ese camino hacia la heroica era casi un destino. Esto no es solo físico, continuó Bladkin, lanzando una mirada a su clase. Es una prueba mental. Ustedes también deberán enfrentar obstáculos psicológicos. El ser un héroe no es solo cuestión de fuerza, sino de perseverancia y estrategia. Me quedé mirando a los estudiantes de la clase 1A por un momento. Zoe se veía emocionada, mientras yo, por el contrario, solo pensaba que todo esto era como una apuesta en la que el premio aún estaba lejos. ¿Héroe? No era mi principal objetivo, pero si me acercaba más a esa credencial que prometía beneficios, pues, no estaba mal. Después de un rato, la clase 1A terminó y se retiró, dejando espacio para nosotros. Profesor Bladkin señaló el campo de nuevo.
Es su turno, clase 1B, dijo con una sonrisa tranquila, como si esto fuera solo una parte más del proceso. Era nuestra oportunidad para brillar, o para quedar en el olvido. Cada prueba era física, mezclada con el uso de nuestros dones, pero, siendo honesto, no sabía cómo mi poder de probabilidades podría ser útil en algo tan directo como esto. Solo estaba allí, esperando que las cosas salieran lo mejor posible. El profesor nos explicó que nos puntuaría, asignando primer, segundo y tercer lugar a los mejores. Un poco de competencia amistosa, ¿verdad? Pero, si te soy sincero, no tenía muchas esperanzas de estar cerca de los primeros lugares. Mi estado físico no era malo, pero comparado con otros, mi don de probabilidades no era exactamente un plus en estas circunstancias. Zoe, en cambio, parecía estar disfrutando de cada momento, moviéndose con agilidad, casi como si todo eso fuera natural para ella. A lo largo de las pruebas, ella no solo estaba en los primeros lugares, sino que incluso los estudiantes con dones más evidentes no podían igualar su rendimiento. Observé a algunos de los otros estudiantes mientras luchaban con sus propias pruebas. Un rubio destacado, una chica de cabello naranja brillante, y otra chica que parecía algo más relajada, pero con un aire de seriedad religiosa en su rostro, estaban destacando también. Y yo, bueno, yo estaba arrastrándome al final de la clasificación, ni cerca de los primeros puestos. Pero honestamente, no me importaba mucho. Lo que más me frustraba era que, con todos esos dones a su disposición, no podía competir de manera justa. El tiro de la pelota fue la prueba final, y Zoe me miró con una expresión preocupada. ¿Estás bien?, me preguntó, en un tono que intentaba esconder algo de compasión. Yo solo le respondí, tratando de sonar lo más indiferente posible. Sí, no te preocupes. Aunque, no voy a mentir, me siento un poco deprimido. Zoe, como siempre, intentó animarme con una broma. Vamos, Alex, no te pongas tan serio. Si tu don es sobre probabilidades, tal vez puedas hacer que todo salga bien en el último minuto. Sonreí de medio lado, sin muchas ganas de seguir el juego. A pesar de su tono optimista, no sentía que mi don tuviera mucha utilidad en ese momento. Ríete todo lo que quieras, le respondí, pero juguemos a la ruleta rusa, a ver quién sería al final. Zoe frunció el ceño, algo sorprendida por mi comentario. Solo intentaba animarte, dijo, claramente un poco molesta, aunque seguía con una sonrisa forzada. No sabía que tenías tan mal sentido del humor. Yo la miré sin mucho ánimo. No es eso, solo manejamos un sentido del humor diferente, dije, encogiéndome de hombros mientras me preparaba para la siguiente prueba. Después de que todos pasaron por las pruebas físicas, llegó el momento de la prueba de la pelota. Zoe la hizo bien, superando los 590 metros, para ser exactos 597 metros. Un buen resultado para alguien con su habilidad y determinación. Luego, fue mi turno. Me quedé al final de la fila, con la mente un poco dispersa, preguntándome cómo podría hacer que esta prueba fuera un éxito. El profesor Gladkin me llamó la atención. Alex Castillos. Su voz fue firme, como siempre, pero también había un toque de frustración. ¿Por qué no usas tu don? No estás mostrando todo tu potencial. Necesitas superar tus límites. Vamos. Lo miré un momento, sin muchas ganas de responder, y seguí pensando. En las apuestas, cuando todo parecía en mi contra, era el golpe de suerte el que me sacaba de apuros. Y ahora me encontraba en la misma situación. Todos los demás estaban mostrando de lo que eran capaces, y yo solo estaba dudando de mi don de probabilidades. ¿Cómo podría usarlo aquí? Era una prueba física, no había apuestas de por medio. Pero tenía que concentrarme. Me dije a mí mismo, necesito un detonante. Entonces, pensé en las variables que influyen en el tiro de la pelota. Resistencia del aire, fuerzas físicas, pensé en el riesgo, en todo lo que estaba en juego, pero en realidad, no estaba arriesgando mucho, ¿verdad? Solo tenía que darlo todo. Fue entonces cuando algo hizo clic en mi mente, y me preparé para lanzar. Me puse en posición de tiro, y antes de lanzar, miré a Zoe, quien estaba a unos metros de distancia. Sonriendo, le grité. Si superas tu marca de 590 metros, tú limpias todo el mes en donde estamos viviendo actualmente. Si no, yo lo hago por un año, y además te cocinaré todos los días. Zoe me miró extrañada, seguramente confundida por la apuesta que acababa de lanzar, pero como lo había dicho en español, nadie más se enteraría. Ella solo asintió, con una expresión que mostraba que aún no comprendía del todo lo que había pasado.
Está bien, Alex, respondió, con algo de confusión en su voz, pero como siempre, estaba dispuesta a aceptar lo que fuera. Sonreí por dentro. Si mi teoría sobre el aire y las probabilidades funcionara, todo saldría bien. Y si no, bueno, al menos lo intentaría. Con la determinación puesta, lancé la pelota con toda mi fuerza. Al principio, parecía que no iba a llegar muy lejos, pero entonces, justo antes de que la pelota cayera, algo inesperado pasó. Una gran corriente de aire pasó de forma automática, como si el universo hubiera intervenido, elevando más la pelota. En lugar de caer en picada, tomó un efecto en curva y siguió avanzando en el aire. El profesor Latkin observó, claramente confundido, mientras el marcador mostraba el resultado. 602 metros. ¿Qué? Dijo, con voz incrédula. 602 metros, no me lo esperaba. Sonreí, pensando en lo que acababa de suceder. Interesante, me dije. Mirado la puntuación. Mis compañeros no paraban de murmurar. No entendían bien qué había pasado con mi lanzamiento. ¿Es un Kirk de control del viento?, dijo uno de ellos. Otro se giró hacia su compañero y le susurró, ¿cómo cambió la dirección de la pelota así? Para ser honesto, yo también estaba un poco confundido, pero intenté no mostrarlo. ¿Por qué había sucedido eso? Mi don se basaba en las probabilidades, no en el control físico de los objetos. El viento había sido una casualidad. Una especie de accidente que se había alineado con mi deseo. ¿Era eso realmente mi Kirk en acción? Me sentía más perdido que nunca, pero en lugar de quedarme callado y dejar que los demás siguieran especulando, decidí que lo mejor era explicar lo que había hecho. El profesor Latkin me llamó directamente, sacándome de mis pensamientos. Alex, ¿puedes explicarnos qué hiciste exactamente? Su tono era directo, serio, como siempre, y eso me hizo sentir un poco incómodo. Respiré hondo. No podía hacerme el tonto, aunque no tenía ni idea de lo que realmente había pasado. Sabía que tenía que dar una respuesta. Mi Kirk, jugada afortunada, funciona mejor cuando me la juego en serio. Entre más riesgosa sea la apuesta, más probable es que la suerte esté de mi lado. Por ejemplo, imaginemos que estoy en un casino y apuesto todo mi dinero a un solo número en la ruleta. Normalmente, las probabilidades de ganar son casi nulas, pero gracias a mi Kirk, tengo una alta posibilidad de que la bola caiga justo donde quiero. Ahora, si apuesto solo unas monedas, la suerte apenas si se mueve a mi favor. Pero claro, no todo es tan bonito. Si no hay un verdadero riesgo, el Kirk no hace nada. No puedo usarlo para ganar en piedra, papel o tijera con mi sobrino sin que haya algo en juego. Y en combate, bueno, apostarlo todo podría significar que me rompan los dientes y la suerte no está de mi lado. Así que, sí, es útil, pero solo si tienes el valor de apostar en serio. No me anduve con rodeos. Aunque mi voz tembló un poco, traté de mantenerme firme. Lo que hice fue analizar el riesgo. Pensé en cómo la resistencia del aire podría afectar el trayecto de la pelota, y cómo, si algo imprevisto ocurría, podría cambiar el resultado. No controlé el viento ni nada así, solo calculé las probabilidades de que ocurriera algo que me favoreciera. Como cuando apuesto y, de repente, las cosas giran a mi favor, como si hubiera un golpe de suerte. No es que sea un experto en probabilidad o manipulación de la suerte, pero, bueno, eso es lo que hace mi don. Las cosas suelen ir de una forma que me beneficia cuando más lo necesito. En el fondo, nunca lo llamé más que suerte. Nunca pensé mucho en eso, solo sabía que, cuando las cosas se complican, siempre tengo una pequeña ventaja. Es como si el universo me diera una mano, pero sin que yo lo pida. Tal vez si le presto más atención, podría entenderlo mejor, pero por ahora, eso es todo. Algunos compañeros parecían no entender del todo, pero al menos nadie me miraba como si fuera un loco. Parecía que mi explicación, aunque algo abstracta, les había dejado algo claro. Eso o simplemente no querían presionar más. Lo que no dije, fue que aún no estaba seguro de cómo mi Kirk había actuado en esa prueba. ¿Realmente había controlado el viento? No, eso era absurdo. ¿Era acaso mi don funcionaba de una manera que nunca había pensado? No lo sabía. A lo mejor era solo un golpe de suerte, una de esas casualidades que se alinean para darme una ventaja. El profesor Latkin, por suerte, parecía estar más enfocado en lo que había hecho que en cómo lo había hecho. De repente, su rostro se suavizó un poco. Interesante, dijo, sonriendo levemente. Usaste tu Kirk de una manera bastante inteligente. No es fácil pensar de forma tan creativa.
Te felicito por eso. Por un momento, me sentí como si toda la tensión en mi cuerpo desapareciera. Era como si me hubiera quitado un peso de encima. ¿Él me estaba felicitando? Quizás no entendiera todo lo que había sucedido, pero al menos había visto que no había sido un golpe de suerte sin sentido. Había sido algo más reflexivo. Algo inteligente. El murmullo en la clase de la 1B comenzó a disiparse, y aunque muchos aún seguían con preguntas sin respuesta sobre mi don, al menos no me sentía tan fuera de lugar. Miré a Zoe desde donde estaba y sonreí. El tirón de suerte había sido, al menos por esta vez, el resultado de mi Kyuk. Pero, ¿qué tan controlable sería? Si alguna vez llegaba a canalizar ese golpe de suerte a voluntad, quién sabe lo que podría lograr. Aunque no lo dije en voz alta, estaba pensando que tal vez las cosas en esta clase de héroes tenían más beneficios de lo que inicialmente pensaba. Y así fue como el día siguió su curso sin muchas más novedades, solo que mis compañeros me solían preguntar más sobre mi Kirk y yo solo les respondía que ni yo sabía exactamente cómo funcionaba. Cuando la hora de salida finalmente llegó, sentí que me arrastraba. Nunca pensé que las clases en Japón fueran tan largas. En mi país, 6 horas de clases eran lo normal, pero aquí nos tenían atrapados por 8 horas. 8 horas. Caminaba junto a Zoe, intentando no bostezar en su cara. Ella también parecía algo cansada, pero, como siempre, no dejaba que se notara demasiado. Hoy fue muy divertido, dijo de repente, con una emoción que contrastaba con su expresión seria. Conocí a muchas personas nuevas en la UA, la miré de reojo. Bueno, eso era cierto, más o menos. Al igual que cuando la conocí, la gente parecía evitarla un poco por su cara de pocos amigos. No es que ella hiciera algo para asustarlos, pero su expresión natural no era precisamente acogedora. Decidí devolverle el favor por lo de la apuesta de la prueba de la pelota, y le expliqué a algunos compañeros que Zoe solo tenía cara de querer romperles la cara, pero que en realidad no lo haría. Que era mucho más agradable de lo que parecía. Claro, ella no tomó tan bien mi descripción. Me miró con los ojos entrecerrados, como si quisiera patearme ahí mismo. Pero al final funcionó. Se empezó a desenvolver mejor con los demás y, aunque seguía con su cara seria, demostró que era bastante sociable. Yo, en cambio, no tenía esa facilidad. Nunca fui de tener más de 1 o 2 amigos. Mientras seguíamos caminando, noté que Zoe me estaba analizando. Su mirada fija me incomodaba un poco. ¿Qué? Le pregunté al fin. Nada, desvió la mirada un segundo, pero luego volvió a verme. Solo quería agradecerte por lo que hiciste en el curso. Levanté una ceja. ¿Cuál gracias? Tú vas a limpiar por 2 meses donde vivimos desde hoy. Se detuvo en seco. ¿Qué? Pero la apuesta que hicimos en la prueba de la pelota era solo por 1 mes. Sonreí con satisfacción. Sí, eso fue lo que dije, pero luego de ese favor que te hice, la tarifa subió. Bienvenida al mundo de las apuestas. Zoe me miró con cara de querer asesinarme. Idiota, yo pensé que lo hacías por amabilidad, pero siempre buscas tu beneficio propio, refunfuñó. Levanté las manos en son de paz. Oye, bajaré al tono. Solo te estoy molestando con lo de la apuesta. Lo de la prueba era un experimento que estaba haciendo. Nos podemos turnar la limpieza por semana. Ella me miró con el ceño fruncido, pero luego de unos segundos, su enojo pareció desvanecerse. Más te vale, murmuró, aún fingiendo molestia. Solté una risa. Zoe pareció procesar mis palabras de golpe. Frunció el ceño y me miró con sospecha. Espera, dijo, entrecerrando los ojos. ¿Llamaste a la apuesta un experimento? Le sonreí con calma, como si no fuera la gran cosa. Sí, lo de hoy me dio una idea vaga de cómo controlar mi don. Siempre pensé que era una habilidad pasiva, algo que simplemente ocurría sin que yo pudiera manejarlo. Pero al parecer también puedo usarlo de manera activa, con ciertas condiciones. ¿Condiciones? Preguntó, aún con la ceja levantada. Sí. Como una apuesta. Zoe me miró con una mezcla de incredulidad y resignación, mientras yo sonreía. Así que todo esto era otro de tus jueguitos de apuestas, exacto. Le guiñé un ojo, divertido. Pero mira el lado bueno. Ahora sabemos que mi don no es solo suerte al azar. Ella suspiró, llevándose una mano a la frente. No sé si eso lo hace mejor o peor, me encogí de hombros. Eso ya lo veremos. Y con eso seguimos caminando. Definitivamente, hoy había sido un día interesante. Fin de capítulo.
Si lo se andaba inspirado con este fanfic, esta historia será más de tranquilo, más de chill como diría la chaviza, no tan serio como el de fanfic de XD. Bueno, dejando eso en claro, nos vemos en el siguiente video.